La contaminación radiactiva es aquella que es causada por la diseminación de material radiactivo en el medio ambiente. Dos de los contaminantes más perjudiciales para el bienestar de los seres vivos son el uranio enriquecido y el plutonio. El uranio enriquecido se origina en instalaciones médicas y de investigación, en reactores nucleares, en submarinos, entre otros. La exposición a este tóxico provoca enfermedades en el riñón, en el cerebro o en el hígado. La radiactividad se produce cuando ciertos átomos al desintegrarse desprenden partículas como el alfa, beta, neutrón y rayos gamma. Es un problema alarmante ya que llega a todos sitios, sobre todo en emisiones a la atmósfera. Contaminan cosechas, deterioran ecosistemas y van ocasionando en el hombre y otras especies animales degeneraciones genéticas, enfermedades incurables, etc. Para poder describir mejor lo que es la radiación y qué es lo que la compone, presentaremos en esta tabla comparativa los tipos de partículas que componen la radiación y así como sus especificaciones. Comenzamos describiendo la partícula tipo alfa. Una partícula alfa es un grupo que contiene 2 neutrones y 2 protones. Las partículas alfa son muy pesadas y a pesar de que se despegan del núcleo a alta velocidad, un trozo de papel puede detenerlas. Las partículas alfa son núcleos de helio. En un átomo radiactivo, un neutrón se descompone, convirtiéndose en un protón y en un electrón energético, llamado partícula beta. El protón permanece en el núcleo y la partícula beta sale como una forma de radiación. Las partículas beta son miles de veces más ligeras que las alfa y penetran más profundamente en la materia. Se necesitan unos pocos milímetros de metal para detener una partícula beta. Algunos elementos radiactivos absorben las partículas beta en una reacción llamada desintegración beta inversa. Por último, tenemos las partículas tipo gamma. Los elementos radiactivos emiten partículas de luz llamadas fotones gamma. Los fotones gamma llevan diferentes cantidades de energía, dependiendo del núcleo que los produjo. A diferencia de las partículas alfa y beta, las gamma tienen masa normal, penetran muy profundamente a través de la mayoría de los materiales. Unos pocos centímetros de plomo o concreto absorberán la mayor parte de la radiación gamma. La siguiente lista muestra las principales fuentes generadoras de residuos radiactivos y por lo tanto causantes de la contaminación radiactiva. En el primer punto tenemos la fabricación de combustible nuclear. Un ejemplo de estos es el uranio, la materia prima para la fabricación del combustible de las centrales nucleares. El conjunto de operaciones que van desde la extracción del mineral de uranio en la mina hasta su carga como combustible en la central se denomina primera parte del ciclo del combustible nuclear. Como siguiente causa tenemos los reactores nucleares en potencia, la cual es una instalación capaz de iniciar, controlar y mantener las reacciones nucleares en cadena que se produzcan en el núcleo de esta instalación. La composición del reactor nuclear está formada por el combustible nuclear, el refrigerante, los elementos de control, los materiales estructurales y, en el caso de que se trate de un reactor nuclear térmico, el moderador. También tenemos la minería de uranio. También tenemos la utilización de radionucleidos en las industrias para diferentes aplicaciones. Los radionucleidos son elementos químicos con configuración inestable que experimentan una desintegración radiactiva que se manifiesta en la emisión de radiación en forma de partículas alfa o beta y rayos X o gamma. Los radionucleidos artificiales son principales contaminantes de los cuales destacan las actividades industriales que implican la utilización de radiaciones ionizantes y las derivadas de accidentes de la industria nuclear.
También tenemos los experimentos nucleares realizados por el personal de defensa. Y por último, el vertido de desechos nucleares en el medio ambiente. Las centrales nucleares producen residuos durante su funcionamiento. De forma irresponsable, la industria nuclear continúa produciéndolos sin haber encontrado ninguna solución satisfactoria para su gestión. Los residuos nucleares se mantienen radiactivos durante cientos de miles de años, durante los cuales hay que almacenarlos y gestionarlos adecuadamente. Dentro de las consecuencias de la contaminación radiactiva y sus efectos negativos al medio ambiente y al ser humano, tenemos como ejemplo los siguientes. Dos de los contaminantes más perjudiciales para el bienestar de los seres vivos son el uranio enriquecido y el plutonio. La exposición al uranio enriquecido provoca enfermedades en el riñón, en el cerebro o en el hígado, mientras que el plutonio es una sustancia muy tóxica para el hombre y para el medio ambiente, porque permanece contaminándolo decenas de miles de años. Existen diversas clasificaciones de los efectos de la contaminación radiactiva en cuanto a los efectos al medio ambiente, así como incluyendo los efectos a los seres humanos, las cuales se clasifican en primarias: muerte de aves y alarmado en algunas mascotas, en los perros ladridos sin control y en los gatos maullidos, y algunos esperarían a un lugar más seguro. También tenemos los generales, que incluyen malformaciones en la piel, migraña extrema, desaparición de un 91.85% de organismos vivos como árboles y mascotas, contaminación masiva del agua y contaminación visual. Por encima de estas dosis máximas de radiación existen para el hombre riesgos somáticos, como el acortamiento de la vida y la inducción a la leucemia. Las partes más sensibles del organismo son la piel, los ojos, ciertos tejidos y las glándulas genitales. Y por último, los efectos mayores, que estos incluyen la pérdida económica masiva para la nación. En el espacio perdido se podrían habitar después de 203 años. Las plantas que sobrevivan no podrán resistir otra ola radiactiva. En el Sistema Internacional de Unidades se define el becquerel como la unidad de actividad radiactiva, equivalente a una desintegración por segundo. Este valor es muy bajo en muchos casos. Antes se había definido la unidad de actividad denominada curie. Un curie equivale a 37.000 millones de becquerels. También se ha definido en el Sistema Internacional el Gray, que es la dosis absorbida de radiación ionizante equivalente a 1 joule por kilogramo de sustancia. Los métodos radiactivos son de 3 tipos según sea el origen de la radiactividad. El primero es análisis por activación, donde la actividad es inducida en uno o más elementos de la muestra por irradiación, con las partículas adecuadas. En el segundo se encuentran los métodos en el que la radiactividad se introduce físicamente en la muestra por adición de una cantidad medida de una especie radioactiva llamada trazador. El tipo más importante es por el método de dilución isotópica, en el que una cantidad pesada de analito marcada radiactivamente se añade a una cantidad medida de muestra. La tercera clase de métodos implica medidas de radiactividad natural en una muestra. En el pozo se encontraron concentraciones relativamente altas de radiactividad alfa, con 2.3 unidades expresadas en becquerels por litro. Dicha unidad significa que hay una desintegración radioactiva por segundo. Los valores de referencia de la norma dicen que debe de ser de 0.56 unidades. Entonces el contenido de radiación del agua en el pozo es 4 veces más a lo que sugiere la norma nacional en materia de salud ambiental. El problema llegó cuando el delegado de la Comisión Nacional del Agua, Humberto Navarro, expresó que el agua estaba limpia, mientras que el funcionario federal dijo desconocer los estudios de la UNAM, lo cual preocupó más a la población.
La comunidad de la cantera ha registrado 5 muertes por leucemia linfoblástica entre 2007 y 2014. 3 de esos decesos han sido de niños. Ante la contingencia, los investigadores de la UNAM recomendaron dejar de consumir agua del pozo, además de establecer más estudios para vincular o deslindar el vital líquido de las enfermedades que aquejaban a los pobladores. Un estudio emitido por CENER dio a conocer que los resultados estaban fuera de la norma, con las medidas antes mencionadas de 2.3 unidades. Acerca del origen de la radiactividad presente en el agua, se podría deber a cuestiones naturales, por elementos que están en el subsuelo o por la presencia de algún residuo que se depositó cuando operaba el basurero. Los principales problemas de salud que presentaron los habitantes de la comunidad de San Juan Iturbide y sus zonas aledañas fue de que se encontraron diversos casos de leucemia entre menores de 15 años, así como también diversos problemas de cánceres en personas adultas. Las medidas de prevención que tomaron diversos organismos relacionados con la salud de las personas, como son el IMSS, la CONAGUA, la UNAM y el ININ, entre otras, fueron clausurar los principales pozos abastecedores de agua de las regiones y así como exhortar a la población a los chequeos frecuentes de salud. Existe una gran relación entre la continua exposición a la radiación y los problemas de salud que se enfrentaron en diversas regiones del estado de Guanajuato, específicamente en la comunidad de San Juan Iturbide, en donde podemos describir que la exposición a la ingesta de agua contaminada con elementos radioactivos es un factor que interviene de manera directa a la destrucción de tejidos internos, causando así las diversas enfermedades encontradas en los habitantes de la zona. La respuesta de la CONAGUA ante esta problemática dictó una profunda investigación de la calidad del agua en todos los pozos del estado, pero ellos no apoyan las investigaciones ya realizadas por diversas organizaciones y que descartan un riesgo por el consumo humano del agua del pozo. Con esta investigación sobre la contaminación del agua de los pozos de la comunidad de San Juan Iturbide, podemos concluir que realmente debemos exigir a los gobiernos amplias investigaciones a la calidad del agua que consumimos diariamente. Es su obligación proporcionarnos buena calidad del agua para evitar diversos problemas de salud, problemas que pueden dejar de ser un riesgo para cualquier población, así como debió de evitar las terribles enfermedades y muertes en las poblaciones del estado de Guanajuato, si se hubieran realizado con anterioridad los estudios correctos de la calidad del agua. La radiación en general puede tener diversas vertientes para la humanidad, desde un uso beneficiente en diversos ámbitos de nuestra vida y salud, así como también efectos extremadamente negativos para el medio ambiente y salud de nosotros. Tenemos que exigir responsabilidad de los organismos encargados de nuestra salud, de los productores y explotadores de recursos radioactivos, ya que la mayoría de las consecuencias y desastres de contaminación radiactiva es por parte del mal uso y manejo de los mismos. Tenemos que tener conciencia de la magnitud de problemas que pueden llegar a causar nuestras acciones. Se propone evitar el consumo de agua del pozo para las actividades diarias como cocinar alimentos, beber agua, entre otras, con el fin de reducir el riesgo de enfermedades por los materiales radiactivos. Se podría buscar un nuevo pozo de abastecimiento de agua en el que las autoridades garanticen al 100% la seguridad de que no contenga niveles altos de radiación. La segunda propuesta es contar con ayuda médica especializada para tratar los casos de enfermedades causadas por los altos niveles de radiación en el agua. Deberían exigir al gobierno el apoyo con medicinas y doctores, evitando así las muertes. El pozo es de gran importancia ya que los niveles que se registraron dentro de son muy peligrosos para la salud humana. Yo creo que deberían evitar muchas empresas tirar los tóxicos de sobrantes que tienen dentro de las aguas, porque muchas veces el agua que consumimos
viene de los pozos de manantiales o pozos subterráneos naturales, y ya con este problema ya las opciones que tenemos es muy limitado ya para buscar nuevos recursos para tomar agua limpia.